arriba para saber que ya están acá. Vamos regresando. Esto va a cuadrar aquí. Gracias, Aleja. ¿Quién más anda ya por ahí? Vamos volviendo. Gracias, Caled. Gracias, Caroline, Talía, Andrés. Súper. De ese tipo, Felipe. Re bien. Listo. Gracias, Andrés. Listo, creo que estamos. Listo, perfecto. Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Chicos y chicas, espero que hayan descansado en esa Semana Santa, que estén ya con todas las energías recargadas. Pues vamos a tocar un tema completamente diferente al del profe Julián, pero pues bueno, yo sé que tal vez es un poco fuerte el choque con lo que vamos a hablar, pero bueno, esperemos que sea un poco didáctico. Pues no vi a muchos de ustedes la clase pasada por un problema que tuvieron ahí, me dijeron que con la luz, bueno, en fin, pero me alegra verlos a todas y todos ahorita. Vamos a comenzar con el tema. No sé si vieron la grabación de la clase pasada. Me gustaría que me dijeran quién sí la pudo ver y quién no la pudo ver. Levanten la mano, porfa, quienes la pudieron ver, para saber más o menos cómo abordar la clase. ¿No? ¿No la pudieron ver ninguno? Bueno, no pasa nada. Entonces comencemos. Para hacer un breve repaso, la clase pasada como que terminamos de ver los conceptos de aceleración. Les recomiendo de verdad encarecidamente que vean la grabación para que vean todo lo que trabajamos, todo lo que hicimos. Hicimos un ejercicio y comenzamos un poquito con este nuevo tema que se llama movimiento parabólico. Como les decía a los chicos que estuvieron en la clase pasada, uno a veces como que ve todo esto y se comienza a asustar por la cantidad de ecuaciones y todas estas cosas, pero esta clase lo vamos a intentar hacer un poquito más conceptual para que como que no nos perdamos mucho con el tema, con las ecuaciones y todo eso, y vamos a interactuar. Entonces necesito que porfa, como que me vayan diciendo nuevamente, como siempre, pues si no entienden algo, si algo se les dificulta y que pues vayamos respondiendo las preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, hasta ahorita habíamos visto dos tipos de movimiento. Habíamos visto el movimiento uniformemente rectilíneo y el movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? ¿Alguno me puede recordar cuál era la diferencia entre esos dos movimientos, por favor? ¿Quién quiere participar? Caroline, Alejandra, Brian. ¿Alguno quiere participar? Y recordarme si se acuerdan la diferencia entre esos dos movimientos. ¿No? ¿No recuerdan? A ver, Pueden Luis. quitarse el silencio del micrófono sin problema, chicos. Sí, sí, porfa, comenten, no importa de lo que se acuerden, así puede que no esté bien, no importa de qué se acuerdan que era la diferencia entre las dos cosas. Entonces habíamos visto movimiento, ay, esperen, escribo aquí un poquito, ya. Habíamos visto dos movimientos, movimiento rectilíneo, ay, pucha, esto quedó horrible, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál era la diferencia? Que no teníamos una velocidad constante, ¿sí o no? Y en el otro teníamos una aceleración constante. ¿Alguno me recuerda cuál era el valor de la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Se acuerdan? Es bien fácil. Uno en el movimiento rectilíneo uniforme simplemente no tiene aceleración, entonces la aceleración es cero. Y bueno, ya habíamos sacado todas esas ecuaciones y todas esas vainas así como súper complicadas. Pero ahora vamos a ver un nuevo movimiento que yo la clase pasada hicimos como una metodología chévere con los muchachos que me iban comentando qué tipos de movimiento parabólico habían visto pues en su vida diaria, ¿no? Los que no estuvieron en esa clase pues no sé si han visto, pues en la naturaleza o en ciertas aplicaciones deportivas o en otras cosas aparece este tipo de movimiento, que es como que yo lanzo un objeto y hace este movimiento, hace como una parábola en el aire y vuelve a caer. ¿Alguno de los que no estuvieron en la clase pasada puede decirme dónde ha visto ese movimiento en algún ejemplo de la vida real? ¿En algún deporte o algo que les guste? ¿Alguno de los que no estuvo en la clase pasada? Creo que Alejandra no estuvo. Juan David creo que tampoco. El voleibol, En el voleibol, por ejemplo. el Sí. fútbol, Entonces tenemos en el vóley, en el fútbol. ¿Alguno más? tenis, En el básquet, listo. Listo. ¿Y qué pasa cuando uno... Uy, Richie, pues, eso, ahí. ¿Qué pasa cuando uno pues está jugando esos deportes? Uno siempre pretende, por ejemplo, en el básquet, yo siempre, por ejemplo, yo estoy aquí, me voy a dibujar aquí. Si yo estoy jugando básquet, tengo mi cancha aquí de básquetbol, mi tablero, tengo aquí la red, pues, y yo siempre intento hacer que, pues, con mis movimientos, yo pueda hacer que la pelota tenga la trayectoria adecuada para que suba hasta cierto punto, vuelva y baje, y pues yo logre hacer la cesta, ¿no? Entonces yo tengo acá un alcance máximo de la pelota, al que normalmente le llamamos R, tenemos aquí una altura máxima,
que es la que pues yo generalmente es la que controlo, la que veo, pues yo controlo ambas, pero generalmente uno dice, bueno, ¿qué tan alto tengo que lanzarla para que esa pelota llegue? Y yo cuando juego al básquetbol, pues yo tengo mi bolita acá, y yo siempre a esa bolita pues tengo que imprimirle una velocidad inicial, ¿no? Porque pues si yo no le pongo una velocidad inicial a esa bola, pues esa vaina no se va a mover. Entonces yo les decía a los chicos de la clase pasada que cuando pues yo tengo mis manitas acá, imaginemos que las manos pues son estas, quedaron horribles, pero imaginen que esas son las manos, uno siempre le imprime una velocidad inicial tanto al frente como para hacia arriba. ¿Qué pasa si yo solo le imprimo velocidad inicial hacia arriba? Pues mi balón solamente pues, va a subir y se va a volver a caer encima mío, entonces pues eso no me sirve. ¿Y qué pasa si yo lanzo el balón solo hacia adelante? Pues lo voy a tirar hacia adelante, pero no voy a tener la suficiente altura para que haga este movimiento. Por lo tanto, en el movimiento parabólico es muy importante saber que tenemos dos velocidades. Vamos a llamar a esta vertical velocidad en Y y a esta horizontal velocidad en X. Entonces, pues cuando uno hace eso, uno combina las dos, uno hace un movimiento con los brazos, uno combina la velocidad hacia adelante y la velocidad hacia arriba, obtengo una velocidad resultante, vamos a llamarla solamente B. Bueno, B solamente no, B sub 0, que es velocidad inicial. Entonces, la suma de esas dos velocidades, la horizontal y la vertical, me permite obtener la velocidad inicial necesaria para que mi pelota pues parta de este punto, yo voy a empezar de este punto, y al aplicarle esas dos velocidades, inmediatamente, sin hacer nada más, yo ya tengo un movimiento parabólico. Entonces, piénselo en cualquier aplicación. Por ejemplo, hubo un compañero que me comentaba la vez pasada que en la aplicación de los misiles, pues es una aplicación un poco bélica y fea, pero los misiles se diseñan así. Yo pongo mi misil acá y yo digo, no, pues es que, uy, qué misil tan feo. Los ingenieros dicen, pues yo tengo que aplicarle una velocidad inicial en este sentido y una velocidad en este sentido, porque si se la aplico solo horizontal, pues se va a estrellar y si la aplico vertical me va a caer encima. Entonces, todos esos cálculos se realizan precisamente con esto. Y yo garantizo, aplicando esas dos velocidades, que tengo simplemente un movimiento parabólico. Acá es importante que sepamos algo. Cuando ya la pelota se empieza a mover, pues a mí me gustaría saber cómo se comporta esa pelota en ese movimiento, qué hace, cuánto se demora en ir de aquí hasta acá, cuánto se demora en ir a llegar a su altura máxima que tengo acá, que le voy a llamar H máximo. Entonces, para eso yo tengo un montón de ecuaciones, las vamos a revisar un poquito por encima, pero que son las mismas que ya habíamos visto hasta ahorita. Entonces, lo importante de este movimiento es saber dos cosas. Entonces, vamos a dibujarlo otra vez aquí. Vamos a poner el ejemplo del valor de básquetbol porque pues todos lo conocemos. El balón en su posición inicial, X sub 0, y el balón en su posición final, X sub F. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos los ejercicios de los carritos solo teníamos X, o sea, teníamos el movimiento en este sentido? Pues ahora hay que interpretarlo de otra manera, porque es que yo ahora no solo, ay, pucha, yo pensé que era el borrador. Ahora yo no solo tengo un movimiento en X, sino que yo también tengo un movimiento en Y. Entonces, de alguna manera, yo también tengo que determinar cuál es mi posición aquí, Y máxima, y yo tengo aquí mi Y inicial, que pues generalmente, por ejemplo, en un balón de fútbol uno sabe que el Y inicial es 0, porque uno siempre patea el balón desde el piso, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestro plano cartesiano y vamos a empezar a entender las variables de ese movimiento, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguno no ha entendido lo que estamos comentando? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo entendido hasta ahora? Levanten la mano si todo está entendido. El que no levante la mano, voy a preguntarle, porque si no levantan la mano es que no entendieron nada. Ah, y si todos la levantan, ¿cierto? Claro, están pilladísimos. Listo. Ok, bueno. Entonces creo que la mayoría entendió. Porfa, si no entienden, no pasa que sus compañeros, no pasa nada que sus compañeros ya hayan entendido, me vuelven a decir. Entonces, listo. Yo tengo acá mi movimiento parabólico. Entonces yo siempre, ay, pucha, yo voy a poner mi eje coordenado, pues generalmente lo voy a poner aquí en el origen, porque pues si me pongo a complicarme con otros ejes coordenados, entonces yo voy a decir que mi posición acá es 0, mi posición en X es 0 y mi posición en Y es 0. Entonces yo aquí tengo mi eje X y acá tengo mi eje Y. ¿Listo? Entonces, bueno, como les dije, yo empiezo aquí con una velocidad inicial en X, velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Vamos a ponerle aquí ¿qué? El circulito de que es velocidad inicial, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí sub 0 y sub 0. Y eso me forma aquí una componente de velocidad inicial completa. Entonces la suma, yo les decía a sus compañeros que cómo se halla esa velocidad inicial. Yo no sé si todos vieron aquí el triángulo de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Creo que sí, porque sus compañeros me dijeron que lo habían visto. Que si yo tenía acá un cateto de longitud Y, un cateto de longitud X, si yo quería sacar cuánto medía esta hipotenusa acá, ¿cuál es la fórmula para sacar cuánto mide esto en un triángulo? ¿Alguno que me la recuerde, por favor? ¿Sí se acuerdan? Esa uno se la sabe de memoria casi siempre.
¿Se acuerdan que era la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un triángulo aquí que tenga, no sé, 2 de alto y tenga 5 acá, 5 de ancho, ¿cuánto mide este pedacito de acá? Entonces, pues es simplemente cuánto mide ese pedazo que no conozco, pues es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces opero adentro de ese, pues de esa raíz y me da 4 más 25 y eso me da raíz de 29. ¿Cuánto es eso? Uf, pues vamos a mirar cuánto es eso, tal vez en una calculadora online, no sé si podemos revisar eso. Entonces vamos a ponerlo aquí supremamente rápido, calculadora online. Listo, creo que ustedes se pueden meter así, la buscan como yo la estoy buscando, calculadora online, y ahí mismo creo que les aparece una calculadora de Google, donde ustedes mismos pueden como hacer las operaciones que estamos aquí haciendo en tiempo real, ¿no? Vamos a ver si esto tiene la raíz. Mira, entonces ustedes vamos a calcular cuánto es raíz de 29. Le damos OK y nos da que da 5.38. Entonces, por el mismo Pitágoras, nosotros ya sabemos que eso da ese lado de ese rectángulo. Uy, espérenme, es algo que esta vaina se me dañó, como siempre. Entonces, ay, pucha, ¿dónde está? Acá. Listo. Entonces ya vimos que ese lado que yo desconocía, pues mide este lado de aquí. Ay, pucha, no te corras. Este lado de aquí que yo desconocía, pues mide 5.38. Y así como se hace con los triángulos, pues se hace con los vectores de velocidad inicial. Si yo digo, no, es que la velocidad inicial que yo le imprimí fue, no sé, 2 metros por segundo en la vertical y en la horizontal le imprimí 5 metros por segundo, pues alguno me puede decir cuánto es esta velocidad inicial de acá, la total, la suma de las dos velocidades, pues lo que acabamos de calcular. 5.38 metros por segundo. Y así más o menos funciona ese cálculo siempre. Durante todo el movimiento parabólico, en cada punto de la pelota, nosotros tenemos la pelota en este primer punto, después esa pelota va a subir un poco más, después va a estar aquí. En cada punto del movimiento yo siempre voy a tener dos componentes de la velocidad, una velocidad en X y una velocidad en Y. Eso es importante que lo sepamos. Listo. Hoy no vamos a hacer ejercicios para no confundirnos como tanto con eso de los números, como les decía, pero vamos a intentar descomponer ese movimiento en dos partes para que lo entendamos. Entonces, tenemos otra vez nuevamente nuestro plano cartesiano, tenemos aquí nuestra parábola, y esto es algo que uno a veces le cuesta como comprenderlo, yo lo comprendí como bastante tarde, pero ¿en qué parte de este movimiento yo tengo aceleración? O sea, si yo asumo que cuando le pegué la patada, yo le pegué la patada al balón y esa vaina salió con una velocidad inicial aquí, una velocidad inicial acá. ¿En cuál de esos dos movimientos, si yo, por ejemplo, ya tengo la pelota en este punto, ya va con su velocidad aquí y va con su velocidad acá, ¿tengo alguna aceleración en esa pelota? ¿Alguno me puede decir? No, ¿Quién habló? Juan David. Alguno me dice que no tengo aceleración. Uno se pone a mirar y realmente cuando yo pateo la pelota, yo no le imprimo ninguna aceleración. Entonces yo podría decir que en la vertical, mi aceleración inicial fue cero. Y en la horizontal, mi aceleración inicial también fue cero. Asumamos que pues, nosotros vamos a empezar a mirar el problema después de que yo pateo el balón. Pero cuando ese balón se eleva, si yo lo tengo aquí en la trayectoria, ese balón llega a este punto, acá digamos que yo tengo el piso acá, lo voy a dibujar de verde. Yo ahí, en ese punto, sí hay una aceleración que me está afectando ese balón. ¿Cuál es? Cuando yo tengo ese balón en el aire, ¿qué aceleración me lo está afectando? Por allá en la primera clase, una de ustedes me dijo, creo que fue Luisa la que me dijo, me habló de una aceleración que es natural en la Tierra. ¿Qué la gravedad. aceleración está? La gravedad. Muy bien, perfecto, listo. Entonces ese balón, hay algo que lo está jalando. ¿Hacia dónde lo está jalando? Hacia abajo. ¿Y qué es lo que lo está jalando? La gravedad. Entonces yo efectivamente sí tengo una aceleración. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvamos otra vez al problema. ¿En la horizontal tengo aceleración? No, yo no tengo aceleración en la horizontal, pero sí tengo una aceleración en la vertical. Entonces, nosotros en la física decimos que el movimiento parabólico se descompone en dos movimientos. Entonces, tenemos acá movimiento parabólico se descompone en dos movimientos. En X, que es la horizontal, y en Y. En Y, ¿qué tenemos? Si en X yo no tengo aceleración, pero yo tengo una velocidad inicial que yo le imprimí a la bola, ¿qué movimiento tengo en X? Habíamos visto dos. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ¿cuál corresponde a cuál? En X, ¿qué tipo de movimiento tengo? Alguno que me diga, porfa.
Si no tengo aceleración, ¿qué movimiento tengo en X? O sea, en la horizontal, si no hay una aceleración que me afecte, pues tengo movimiento rectilíneo uniforme, con las mismas ecuaciones que habíamos visto. ¿Se acuerdan? La de distancia, no, distancia no, la de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿se acuerdan de esa? Es exactamente la misma. Yo sé que mi aceleración en X es igual a cero. Entonces, en la horizontal, siempre que yo veo el balón como se dispara, o sea, yo veo que el balón tiene esta trayectoria, pero si yo digo, me voy a olvidar completamente de lo que está pasando en la vertical y solo miro cómo es el movimiento del balón en la horizontal, ese va a ser un movimiento rectilíneo uniforme y yo lo puedo modelar con las mismas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme que habíamos visto en la presentación. Entonces, que la aceleración es cero, que la velocidad media vamos a ponerlas aquí, que la velocidad media es igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, esa misma vaina, esa misma vaina. Pero en la vertical pasa algo diferente y es que yo tengo una aceleración constante, que es la de la gravedad, entonces yo tengo un movimiento uniformemente acelerado. ¿Para dónde me está jalando la gravedad? Pues para abajo. Entonces yo tengo una aceleración negativa. ¿Cuánto vale esa aceleración de la gravedad? 9,8. Muy bien, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya habíamos hablado de lo de segundo al cuadrado, bueno, todo eso. Entonces, yo en la vertical tengo un movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuánto es la aceleración constante? Pues menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre es negativa, quiere decir que mi balón siempre quiere irse para el piso. Entonces, si yo lo... Y entonces hagamos el mismo ejercicio. Si yo tengo la parábola, me voy a olvidar completamente de qué está pasando en la horizontal. Solo quiero ver qué pasa en la vertical. Entonces, aquí yo tengo un movimiento uniformemente acelerado. Si yo en azul dibujara qué está pasando con el balón, olvidándome completamente de la horizontal, pues el balón estaría haciendo como algo así. El balón sube y vuelve a bajar, ¿sí o no? En ese movimiento uniformemente acelerado. Y si lo veo en la horizontal, pues el balón simplemente está haciendo esto, va del punto A al punto B, del punto A al punto B, a velocidad constante y sin aceleración. Entonces, esa es la manera de descomponer los dos movimientos. Si ustedes les preguntan, oiga, el movimiento parabólico de qué se compone de dos movimientos, movimiento uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué ecuaciones van aquí en movimiento uniformemente acelerado? Las que ya vimos, ¿se acuerdan que eran tres? Que era ¿cómo era? Esperen. Que era X es igual a la posición, o sea, la posición en cualquier punto es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa? Esa es una. Habían otras dos que pues no las voy a escribir ahorita, pero ustedes ya recordarán, si quieren las vemos aquí en la presentación un momentico. Y son las mismas ecuaciones, no tiene nada raro, nada que no hayamos visto. Lo único raro es descomponer esa velocidad en X y en Y, ¿sí o no? Esa es la única dificultad que tenemos ahí, pero aplican las mismas ecuaciones. Esperen, yo vuelvo aquí a yo les pasé las presentaciones. No me acuerdo, Carolina, si yo se las pasé, ¿tú te acuerdas? No me acuerdo, pero déjame reviso en el grupo de WhatsApp a ver si están ahí. Vale, Y vale. vuelvo y... Sí, y miren, muchachos, acá están las ecuaciones. El movimiento en Y, yo lo puedo modelar exactamente como esto, exactamente igual. Y el movimiento en X, pues lo modelo con las ecuaciones facilitas que habíamos visto antes. Esperen, las busco aquí, las ecuaciones facilitas del principio. Movimiento uniformemente rectilíneo, que esa es la más importante. Mi ecuación de velocidad media, no tengo aceleración y ya, y eso ahí sale. Entonces, cosa que aprendimos hoy, eso, que se descomponen dos movimientos. ¿Alguno hasta este momento no ha entendido lo que hicimos ahí? ¿No entiende por qué se descomponen dos movimientos? Porque hay velocidad constante en el eje X, pero en Y no. ¿Tienen alguna pregunta de esa parte? Díganme con total tranquilidad. Por favor, levántenme la mano los que entendieron. Hasta ahí. No hemos visto ejercicios. Carola me dice que entendió. Luisa, Talía, ¿qué más? Caleb, María Fernanda. ¿Tú entendiste, Brian? ¿Todo claro? Edwin, Juan David, Luna. Sí. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Acuérdense, no hay duda boba. Todas las preguntas son válidas. Todo es muy importante. Porque esto lo vamos a ver conceptual, no vamos a hacer ejercicios, pero lo vamos a ver conceptual, entonces necesito que les quede muy, muy claro. ¿Sí? ¿Está Chicos, claro? perdón, Señor. una cosa importante ahí, bachilleres. Yo sé que muchos, sobre todo quienes están en Orocue el fin de semana pasado, la clase pasada, no pudieron estar. Entonces, súper importante que se desatrasen, porque
recuerden que construimos sobre lo que venimos trabajando. Tienen acceso a todos los videos, entonces aprovechen, como ahorita pongan toda la atención del mundo y visiten el video de la clase pasada para que se desatrasen y pues nos escriben si surgen nuevas dudas, ¿ok? Sí, porfa. Pues nosotros estamos pensando en mandarles unos videitos, entonces para que los revisen, porfa, para como intentar dejar un poco más claro el tema, porque ya vamos a pasar a uno nuevo y es importante que lo sepan. Entonces, listo, acá está el dibujito, el movimiento parabólico, lo que les decía, hay una velocidad inicial que se compone de dos. Si ven que ahí dice B es igual a la raíz cuadrada de BX más BY al cuadrado, exactamente lo mismo que habíamos dicho de Pitágoras, se descompone en una velocidad en X y en Y, lo mismo la posición. Yo puedo saber la posición con una posición en X y una posición en Y. Acá tenemos lo del balón de fútbol, ¿sí ven? Ahí están las dos componentes, no sé si se alcanza a ver, creo que sí, ahí se ve perfectamente. Ay, ahí se ven las dos componentes, la de X y en Y, no se pongan a mirar la ecuación, eso ahorita no lo vamos a mirar, pero es importante que tengan clarísimo el concepto de que hay dos velocidades, que en X la velocidad siempre es constante y en Y sí varía porque tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Listo. Acá tenemos un tipo de movimiento parabólico que es un poco diferente. Es como cuando ustedes, no sé, están parados en la ventana de su casa, de donde vivan, y ustedes lanzan algo hacia el frente, pues no sé si vienen en un segundo piso. Si lo lanzan hacia el frente, pues esa vaina tiene una trayectoria con una velocidad inicial y eso inmediatamente cae, porque a menos que ustedes lo lancen para arriba, pues eso va a caer. Se modela exactamente igual. Y lo mismo, en X tenemos un movimiento uniformemente rectilíneo y en Y un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, hasta ahí, bueno, acá tenemos unos ejercicios, todavía pues no los vamos a mirar porque no tenemos como bien claro esa parte de las ecuaciones, pero es importante el concepto. Listo, y hasta acá acabaríamos la primera parte de la presentación. Entonces, vamos a irnos a la segunda parte, que es donde introducimos el nuevo tema de fuerzas. Y leyes de Newton. ¿Alguno ha escuchado qué son las leyes de Newton? ¿De qué tratan? ¿Quién es Newton? ¿Alguno tiene una idea? ¿Quién ha escuchado? ¿Si han hablado de las leyes de Newton? ¿Me pueden levantar la mano quienes no han escuchado? Luisa, ¿tienes algo por decir? Sí, yo sí he escuchado sobre las tres leyes de Newton, el principio Sí. fundamental. Sí, sobre las tres he escuchado, tuve que hacer una exposición sobre todas tres. Ok, perfecto, listo. Entonces Luisa está ducha en esa parte. ¿Alguno no ha escuchado sobre las leyes de Newton? Que ni idea de qué tratan. Solo de qué hablan. Las ecuaciones, pues eso viene después. Solo de más o menos qué tratan. Bueno, entonces vamos a pegarles una revisadita. De pronto Luisa nos ayudas un poquito ahí o el que tenga conocimiento de eso. Vamos a ver las leyes de Newton. Entonces, primero para saber las leyes de Newton, nosotros tenemos que definir qué es una fuerza. Entonces, como dice ahí, una fuerza es un empujón o un tirón. Yo puedo tener una caja encima de la mesa. ¿Y de qué maneras yo puedo mover esa caja? O la puedo empujar, o le amarro una pita, una cabulla y la jalo. ¿Sí o no? Ahí tengo dos maneras de mover eso. Entonces, como dice ahí, es una interacción entre dos objetos o entre el objeto, o entre cualquier objeto y su entorno. Si yo, por ejemplo, dejo una caja, un vaso con agua encima de la mesa, pues ahí van a haber unas fuerzas. Ya vamos a ver cuáles son esas fuerzas que hay. Sin yo estarlo moviendo, siempre van a haber fuerzas que estén interactuando, siempre. A menos que yo esté en el espacio exterior y ahí pues no hay nada, no tengo contacto con nada. Entonces, ahí no pasa, pero vamos a centrarnos en el caso del planeta Tierra, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es una fuerza. Ahí dice también, es una cantidad vectorial con magnitud de dirección. Y es como, uff, profe, ahí usted me está hablando en chino. Entonces, ¿qué significa que sea una cantidad vectorial? Yo les he explicado a los muchachos el concepto de vector la clase pasada. Muy simple, muy por encimita para que lo tengamos claro. Ay, madre, este celular. Entonces, yo les decía que un vector es cuando uno veía, por ejemplo, en un ejercicio que le ponían unas flechas. Ahí las flechas que veíamos de velocidad, ¿se acuerdan las que les estaba dibujando? Entonces yo les decía ahorita que la velocidad inicial tenía en X y en Y. Esos son vectores. ¿Por qué son vectores? Porque yo tengo una magnitud, o sea, yo tengo un valor, yo tengo que decir que esta velocidad que tengo acá vale algo. No sé, vale 6 metros por segundo. Yo tengo que decirlo porque pues esa flecha ahí no me dice nada a mí y tiene dirección. Pero ¿cómo así dirección, profe? Lo que les decía, esto tiene un plano cartesiano acá. Yo tengo acá mi Y, tengo acá mi X, y entonces yo tengo que estar en la capacidad de decir en qué dirección está ese vector. No sé, si yo tengo este que está horizontal acá, esta velocidad inicial en X, yo tengo que decir, ese vector va en la dirección de X. ¿Y cuánto mide? No sé, 2 metros por segundo. Esas son las principales características de un vector. Lo puedo cuantificar en magnitud, o sea, cuánto vale, qué número tiene, qué valor tiene, metros, la aceleración también es un vector,
Entonces puedo tener metros por segundo, tengo metros sobre segundo al cuadrado y puedo decir la dirección. Puedo decir, no, es que esto está horizontal, esto está un poquito levantadito, esto está completamente vertical. Eso es lo que caracteriza un vector. Entonces cuando ustedes les hablen de vectores, ¿saben qué es esa vaina? Una representación de una cantidad física por medio de una flechita que vale, que tiene magnitud y que tiene dirección. Entonces yo la puedo pintar para allá, la puedo pintar para acá, en fin, yo puedo pintarla para donde yo quiera. Eso es a lo que se refiere. Volvamos a nuestra presentación entonces. Entonces esta vaina aquí en lo de las leyes de Newton me dice, esperen a ver que ya se comienza a proyectar, no sé si ya la están viendo. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, creo que ahí se ve, pero se ve feo. Ahí Ah, ya no, se ve. mentiras, ahí se veía bien. Sí, perdón. Listo, entonces ahí en la presentación de vectores, ¿qué nos están diciendo? Que un vector es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Lo mismo que la velocidad, tiene magnitud, tiene dirección, entonces yo puedo decir la fuerza la estoy haciendo horizontal, la estoy haciendo vertical, estoy jalando así, estoy jalando con cierto ángulo. Eso es lo más importante, ¿listo? Listo. Entonces, como les decía, puede que yo tenga un vaso sobre la mesa y ustedes me dicen, no, pero profe, ahí no estoy haciendo yo ninguna fuerza porque no lo estoy moviendo para ningún lado, pero efectivamente sí hay una fuerza, porque cuando yo lo pongo sobre la mesa, como me decía ahorita un compañero de ustedes, hay una aceleración que me lo está jalando hacia el piso, la gravedad, ¿sí o no? La gravedad me lo está jalando hacia el piso y ¿qué es lo que impide que ese vaso se estrelle contra el piso? La mesa. Si yo no tuviera la mesa, pues simplemente ese vaso se estrella contra el piso. Y si no hay nada debajo, va a seguir cayendo hasta que llegue al centro de la Tierra, ¿sí? Porque siempre debe haber algo que esté impidiendo que caiga, ¿sí o no? Y ahí es donde aparece el concepto de fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Lo que dice ahí. ¿Alguien que por favor me ayude a leer esa partecita? ¿Qué es la fuerza normal? Se gana un punto positivo. Y me dicen que es fuerza normal. John, fuerza normal. Cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie, esta ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. Perfecto, muy bien, listo. Ahorita esta la leyó Luisa, la siguiente la lee Alejandra que había levantado la mano. Entonces, eso, cuando ustedes ponen, yo tengo acá mi vaso con agua para la clase, la ponen sobre la mesa, ¿qué es lo que impide que ese vaso siga derecho y atraviese la mesa? Pues que la mesa le está haciendo una fuerza hacia arriba. Pero ustedes van a decir, pero ¿esa fuerza de dónde sale? O sea, no entiendo. Ahorita cuando veamos una de las leyes de Newton van a entender de dónde sale esa fuerza. Entonces, hasta ahora hemos visto dos conceptos, el de la fuerza normalita, el del tirón con una cabulla y el de la fuerza normal. Y ustedes ven ahí que esa cajita está inclinada en un plano. Esa fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Para que, el que no sepa que es perpendicular, entonces como ustedes ven ahí, yo tengo mi mesita y la fuerza siempre va a estar vertical respecto a la superficie. Entonces, si ustedes ven, esta está inclinada aquí, esperen, se las voy a dibujar aquí en el tablero porque es que aquí haciendo señas es muy jodido y así no me van a entender. Entonces, espérenme aquí, estoy guardando otra vez. Entonces, lo que les decía, si yo tengo cualquier objeto sobre la mesa, voy a dibujar aquí una mesita con color rojo, tiene una mesita, lo voy a hacer aquí como los visitos de que es una mesa y yo tengo una caja puesta sobre la mesa. La fuerza normal, ¿para dónde va? Entonces, yo tengo dos direcciones, paralela a la mesa, paralela significa en el mismo sentido de la mesa, o perpendicular, que es perpendicular en sentido completamente no contrario, sino, ¿cómo se los explico? A 90 grados, ¿sí? Entonces yo tengo acá, esto es perpendicular, si yo tengo una flecha acá es paralelo, entonces recordemos los conceptos, estas son dos líneas paralelas y estas son dos líneas perpendiculares. Entonces lo que les decía, siempre que ustedes les digan que la fuerza normal es perpendicular a la superficie, pues están diciendo que siempre está de forma perpendicular a la mesa donde yo esté. Si yo, por ejemplo, tengo voy a dibujar aquí mi otra mesita, una mesita no, una rampita, la voy a dibujar aquí en amarillo inclinada. Y yo tengo una caja. ¿Para dónde va la fuerza normal? Siempre perpendicular, aquí en rojo la voy a dibujar, a la superficie. Entonces esta es mi normal y esta de acá en rojo que voy a dibujar es mi normal, ¿sí? Entonces aquí no crean que es que la normal siempre va hacia arriba, no, la normal no es esta, esto está mal. Uno antes piensa que es que la normal siempre va para arriba, no, eso está mal, la normal siempre va perpendicular a donde yo esté apoyado en la superficie, ¿ok? ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna duda? Eso es importante que lo tengamos muy claro. Listo. Entonces ya tenemos dos conceptos, qué es una fuerza, qué es un tirón y qué es la fuerza normal. Listo, profe, entonces sigue a ver porque ya estamos como quedados. Entonces tenemos la fuerza normal y vamos a introducir otro concepto, la fuerza de fricción. Esto uno la entiende a veces un poco más que la misma normal porque la normal es como rara, pero la fricción sí la entendemos, ¿no? Es cuando yo tengo este mismo vasito y alguien al otro lado de la mesa me dice, páseme ese vaso, Luis, yo se lo empujo, le empujo el vasito, pero es que
dependiendo de la superficie donde yo esté, la superficie se va a oponer a que yo mueva ese vaso, ¿sí o no? Porque no es lo mismo que yo ponga un vaso en una mesa planita de madera, lo más de bonita, lo más de lisita, a que lo ponga en el cemento, porque el cemento yo lo trato de arrastrar y no me deja, el cemento no me lo permite. Entonces ahí entra el concepto de la fuerza de fricción, y esa fuerza de fricción cambia dependiendo de la superficie, de si por ejemplo yo al asfalto le eché agua, porque como ustedes saben, los carros resbalan más en el asfalto cuando hay agua, porque cambia la fuerza de fricción, ¿sí? Todo eso son conceptos que necesitamos tener clarísimos. Entonces vamos aquí a hacer una pequeña explicación de la fuerza de fricción. Dios mío, voy a salir de esta aplicación un día de estos porque me va a sacar canas si se sigue volteando así. Entonces, ¿alguno me puede decir qué superficies han visto ustedes que tengan altísima fricción? Que ustedes digan, uy, esa vaina si yo arrastro un vaso, una caja, o sea, me va a costar porque la fricción es alta. ¿Qué ejemplos tienen de una superficie con alta fricción? Así intuitivamente, alguno que me diga por ahí. Un ejemplo, Alejandra, tú que habías levantado la mano ahorita, ¿tienes un ejemplo de una superficie que tú digas, uy, esa vaina tiene altísima fricción? ¿Se opone muchísimo al movimiento? ¿No? No, la verdad no sé. No, listo. Entonces vamos a intentar ejemplificarlo. Entonces lo que les decía, si yo tengo una A mí se me cajita, ocurre una, dime, como el ¿cuál? velcro, por ejemplo, El velcro, por ejemplo, sí. O sea, o un no la tapete. parte, sí, no la espumosita, sino ese velcro que uno lo toca con la mano y como que le raspa. Ese por ejemplo, es un ejemplo de una superficie con alta fricción. Entonces yo, por ejemplo, tengo esta caja y yo le aplico una fuerza a esta caja o un tirón, lo que habíamos visto. Entonces, yo le aplico esa fuerza, pero pues es que la superficie no va a dejar tan fácil que yo mueva esa caja, porque va a haber una fuerza que se está poniendo en esta dirección. Esa la vamos a poner como F minúscula. Es la fuerza de fricción, F minúscula o F sub R, fuerza de fricción. Entonces, lo que les digo, tenemos varias superficies. Por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo. Cuando ustedes van caminando, cuando ustedes pueden como agarrarse más a un piso mojado, cuando están descalzos, cuando tienen zapatos o cuando, no sé, están en tacones, las chicas que han usado tacones. ¿En qué caso yo tengo como más agarre al piso? Cierto que cuando estoy en piso mojado, dime Alejandro, Cuando están zapatos, cuando están zapatos, ¿y por qué cuando están zapatos? ¿Qué tienen los zapatos que no tenga cuando yo estoy descalzo? El material la de la suela, suela. El material de la suela, si han visto que las suelas tienen como unos surcos, como unos canales, como unos tachecitos, eso precisamente es para aumentar la fricción, porque es que si yo hago un zapato liso, pues madre, cada vez que pase por un piso mojado me va a caer, me voy a caer, ¿sí? Entonces para eso existen numerosos tipos de zapatos, los que juegan fútbol. ¿Para qué son los taches en los guayos? Si alguna vez han usado los guayos, precisamente para tener más agarre con el piso y que pues yo poder vencer esa fricción y poder avanzar, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, voy a escribirles acá una superficie, si ustedes me dicen, las van a ordenar por la que tenga más fricción y la que tenga menos fricción, ¿listo? Entonces vamos a escribir acá, no sé, vidrio, no sé si alguna vez han caminado sobre vidrio, asfalto, no sé, baldosa, por ejemplo, y madera. Entonces vamos a hacer una lista acá de mayor a menor de cuál es la que tiene más fricción. La que uno dice, Juan madre, esta se opone más a que yo avance y que no me dejaría caer tan fácil, por ejemplo. ¿Cuál va de primera? ¿Cuál tiene más fricción de esas cuatro? el asfalto, ¿no? El asfalto. No, saben que lo vamos a hacer aquí con lineecitas porque eso aquí se ve como feo así. Entonces, el asfalto va con 1. Listo, ¿cuál le seguiría? ¿Cuál sería la que va por debajo? ¿Cuál tiene más fricción de esas? La La baldosa. madera. Unos votan por baldosa, otros por madera. ¿Quién dijo baldosa? ¿Por qué sería la baldosa? Madera, yo digo madera. ¿Madera? Acuérdense que en física hay cosas que no necesariamente es como, uy, es esto, profe, y ya. No, hay cosas que dependen. ¿Baldosa de cuál? La baldosa tiene Es que relieve. yo digo que, ¿Señor? que de pronto la madera cuando se mueve se vuelve muy, como que resbala mucho. En cambio la baldosa no. Exacto, también, pero ¿y si yo mojo la baldosa y si yo estoy trapeando el piso? También o sea, es bien resbaloso, ¿no? Entonces ahí tenemos como una pelea, ¿no? Digamos que esa baldosa es la que es completamente lisa, la del baño, la de las paredes del baño. Entonces, en ese caso, ¿cuál tendría más fricción? La madera, ¿sí o no? Madera. Un piso de madera. Entonces, acuérdense que depende mucho. En los problemas cuando ustedes se los planteen, tienen que analizar bien. O sea, la pregunta
se las van a orientar como, bueno, ¿cuál tiene más fricción? Y les van a dar de pronto unas características. No es que la baldosa está mojada, pero la madera no. No es que la madera está mojada, pero la baldosa no. Entonces tienen que pensarlo y sobre todo no acudir tanto a, pucha, las leyes de la física, no, a su intuición. La física es mucho de intuición. Yo, ¿qué experiencias he tenido en el pasado que me ayudan a resolver este problema? Entonces, no me dicen que la madera, listo, la madera. ¿Cuál sigue? ¿Cuál es más resbalosa? No, ¿cuál tiene La más? baldosa. Ahí seguiría la baldosa o el vidrio. La baldosa. La baldosa, digamos que la baldosa, y de últimas, el vidrio. Entonces, listo, esa fuerza que yo tengo ahí de fricción que se opone, ¿cómo se genera? Porque eso no es arte de magia. Entonces, si yo cojo con una lupita, digamos, voy a poner una lupita aquí en amarillo y yo hago un zoom ahí a la superficie de eso, entonces yo tengo aquí mi ampliación, yo voy a tener mi caja, la voy a poner arriba y la caja, las superficies reales no son perfectamente lisas porque pues esas tienen como unas imperfecciones, ¿no? Entonces, si yo miraría la caja microscópicamente, yo vería algo como así. Y el piso lo voy a dibujar en azul para que no se me confundan. El piso, vamos a ponerlo aquí que es azul para que no tengamos confusión. El piso es igual, el piso también tiene irregularidades, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esa fricción? ¿Alguno tiene como intuitivamente sabe por qué se da esa fricción? Viendo este dibujo, ¿qué creen? ¿Por qué creen que el deslizamiento no es perfecto? Porque yo tengo estas irregularidades acá. Porque Yo tengo ambas tienen imperfecciones. Exacto, lo que dice Luisa, tiene imperfecciones, tienen estas montañitas, tienen contactos. Cuando pegan entre ellas, cuando se están deslizando entre ellas, esas montañas se unen una con la otra, se clavan, o sea, eso genera una alta fuerza que hace que el deslizamiento no sea tan fácil, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una superficie de baja fricción, vamos a hacer dos dibujos. Vamos a hacer un dibujo acá y un dibujo acá. El primer dibujo, ya saben, rojo va a ser el objeto y azul va a ser el piso. Entonces me van a decir, yo tengo acá mi objeto, y vamos a hacer el piso. Y acá en el otro vamos a hacer mi otro objeto. Y acá vamos a hacer el piso. Necesito que me digan, acá va a tener una fuerza de fricción 1 y una fuerza de fricción 2. Me van a decir cuál de esas dos fuerzas de fricción es mayor cuando yo mueva el objeto. ¿Cuál creen que es? ¿La 2 o la 1? La número 2. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque esas imperfecciones hacen que haya más fricción, ¿sí? Siempre que ustedes vean un material que es resbaloso, jue madre, es que esa vaina es así una superficie bien finita, no tiene casi imperfecciones. Pero ustedes dirán, oiga, profe, pero si usted dijo que cuando la baldosa se mojaba, pero pues ahí no tiene nada que ver con lo que usted me está diciendo. Entonces ahí pasa un tercer caso, ¿sí o no? Pasa un tercer caso que es cuando yo tengo dos superficies, pongamos el mismo cosito acá, la misma superficie, pongamos la de abajo un poquito más lisa, ¿y qué pasa si yo agrego un fluido? Agrego agua, agrego aceite, agrego una vaina que se me ponga lo agrego aquí en la mitad, en la interfaz se llama, pongámosle el nombre. Si yo agrego algo en la mitad, eso va a actuar como lubricante, ¿sí o no? Entonces, ese lubricante que yo tengo en la mitad va a hacer que ese roce que tienen las dos piezas entre ellas, pues sea mucho más sencillo, o sea, la fuerza sea más baja. Entonces, precisamente por eso, cuando ustedes hablan de que hay que echarle aceite al carro, que hay que lubricar tal cosa para que entre en otro sitio, es precisamente porque yo quiero disminuir la fuerza de fricción, ¿no? Entonces, esta fuerza de acá, fuerza de fricción cero, esa es, ay, perdón, me la dibujé mal. Esa fuerza de fricción cero es mayor o menor que la fuerza de fricción uno. ¿Qué dicen? ¿Mayor, menor o es igual? ¿No? ¿Ni idea? Juan David, ¿qué opinas? ¿Es mayor, menor con ese lubricante? Luisa, Talía, Es más, dime. Perdón, no te escuché. ¿Podrías repetir, Alejandro? es más Uy, se le cortó un poquito. ¿Alguno le escuchó a Alejandro? Yo no le escuché. Una última vez, repite, por favor. que sí es mayor. No es mayor. No, uno diría como, uy, pero ahí el fluido está obstruyendo la interfaz entre esas dos, pero no, realmente no. Solo intenten pensarlo. Cuando ustedes tienen, no sé, ustedes tienen algún objeto que está dentro de otro, ¿sí o no? Y yo no lo puedo sacar porque es que lo metí muy
a presión, ¿no? ¿Uno qué hace? Uno dice, pues le voy a echar como aceite o algún aceitico para que salga. Uno le echa aceite a ese objeto y uno empieza a tratar de sacarlo y ustedes se van a dar cuenta que es más fácil sacarlo. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción es menor cuando yo agrego un lubricante, ¿sí? Esa es la cosa. No sé si alguno conoce los motores de los carros. Tal vez sí, algunos no. Bueno, esos motores funcionan. Eso es un pistón acá, tiene una cabecita, acá tiene una cosa que se llama la biela y eso va conectado aquí a un eje que se llama el cigüeñal y eso está metido dentro de una cavidad que se llama el cilindro. Y entonces este pistón sube y baja y sube y baja y sube y baja con la explosión de la gasolina y pues eso, si uno hace una lupita acá, pues uno se va a dar cuenta que esas dos superficies siempre, siempre están en contacto, ¿no? Pero si yo dejara esa vaina sin lubricante, pues esa vaina a la primera prendida del motor, esa vaina se me va, de la tanta fricción que se me va a generar, se me va a calentar muchísimo y se me va a dañar. Por eso es que se le agrega aceite, ¿sí? Entonces ahí se le agrega una peliculita de aceite acá, una peliculita de aceite azulito, y esa vaina permite que el deslizamiento sea mucho más fácil y claro, no se me va a desgastar tan rápido ese pistón con ese cilindro, ¿no? Entonces, siempre que ustedes tengan una superficie lubricada, van a tener menor coeficiente de fricción y por lo tanto, pues va a ser mucho más fácil deslizar las cosas sobre otras, ¿no? Entonces, ¿Puedo ahí, dar un ejemplo? sí, señora, claro. Qué pena. Pero se me ocurre también, por ejemplo, intenten mover los dedos así, como toquen cuánta fricción sienten Sí, hagan así, y así. piensen si untan no sé, están haciendo arroz y la mano les queda untada de aceite. ¿Sienten más o sienten menos fricción? Exacto. Se van a dar cuenta que es mucho más fácil deslizar. Y ni siquiera o sea, tan difícil el ejemplo. Cuando ustedes se lavan las manos, se echan jabón. Con agua. Si ustedes hacen esto con sus manos ahorita, van a sentir que es más difícil girar sus manos, pero cuando se echan jabón, pues claro, esa vaina desliza súper fácil. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces ahí tenemos el concepto de la fuerza de fricción. ¿A alguno no le quedó claro esa fuerza de fricción? ¿Por qué aparece? ¿Por qué se opone al movimiento? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte que quieran hacer? ¿No? ¿Todo claro? Me levantan la mano si entendieron, porfa, si siguen ahí. Ujú. Caroline, Talía, Ashley, Alejandra. ¿Cómo vas, Luisa? ¿Cómo va el resto? Caleb dice que entiende, que todo bien. Listo, perfecto. Entonces yo creo que ya podemos seguir. Sigamos entonces, ya tenemos varios conceptos, qué es una fuerza, qué es un tirón, qué es la fuerza normal, qué es la fuerza de fricción. Entonces esperen que me abra eso. Vamos a ver qué siguen las diapositivas. Fuerza de tensión. Entonces es precisamente lo que estábamos diciendo. La fuerza de un tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda. Yo eso lo puedo cuantificar, yo puedo saber cuánto vale, para dónde está dirigida. Bueno, en fin, ya creo que sabemos la diferencia entre una fuerza y un tirón. Listo, siguiente. Y tenemos una fuerza adicional que no habíamos nombrado hasta ahora y que está muy relacionada con lo que estábamos viendo ahorita de movimiento parabólico, ¿sí o no? El peso. ¿Qué es el peso? ¿Alguno me ayuda a leer? Alejandra, ¿me podrías ayudar a leer esa parte? El tirón de la gravedad sobre un objeto es una fuerza de largo alcance, una fuerza que actúa a la distancia. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí tenemos, hasta ahora lo que vimos son fuerzas que siempre hay que tener contacto. O sea, no hay fuerza de fricción, si no hay contacto, no hay fricción, no tiene sentido. O sea, en este momento el techo no me está haciendo fuerza de fricción porque yo no estoy teniendo contacto con el techo, ¿no? La fuerza normal no la hay si yo no tengo un objeto colocado sobre una mesa, sobre una superficie cualquiera. Cuando yo aplico una fuerza con la mano o con una cuerda, siempre tiene que haber contacto entre los objetos, ¿sí o no? Pero el peso es una fuerza a la distancia que está, bueno, que eso ya va con la ley de la gravitación universal y que dos cuerpos siempre se atraen, eso tal vez lo vemos después, pero es una fuerza a la distancia porque no hay nada que me esté jalando hacia el piso, ¿o sí? Nada, o sea, si yo me caigo de una escalera, pues a mí no me jaló nada, la gravedad, pero eso es una fuerza a distancia, nadie me jaló haciéndome contacto, ¿sí o no? Entonces, este es un nuevo concepto que nos aparece ahí. ¿Y cómo se calcula el peso? ¿Sí? Hay algo que debemos diferenciar aquí, es que o sea, cuando uno habla con la gente, uno le dice, ay, es que usted cuánto pesa, pero cuando uno le dicen cuánto pesa, no le están preguntando, o sea, uno responde y uno dice, no, 50 kilogramos, pero uno está respondiendo, es la masa, ¿sí o no? Porque la masa se mide en kilogramos. Lo vamos a hacer aquí en un ejemplo para que me entiendan un poquito mejor. Entonces yo tengo, por ejemplo, una persona cualquiera. No sé cuánto pesa alguien, yo pues, no sé cuánto peso, creo que peso 55, yo soy bien flaquito, entonces yo peso 55. Si alguien me pregunta, oiga, ¿usted cuánto pesa? Si yo le respondo 55 kilos, pues yo no le estoy dando la respuesta correcta, ¿sí o no? No le estoy dando mi peso, le estoy dando mi masa.
Entonces, obviamente la gente no va a empezar a preguntar como, ay, ¿usted cuánto masa? Porque pues no, sonaría como rarito, ¿no? Pero es importante que sepamos la diferencia entre esos dos conceptos, ¿no? Entonces yo tengo dos conceptos. Tengo el peso, que le voy a decir que es W. Ahí decía que el peso que era la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Entonces yo tengo a Luis acá. Luis tiene una masa de 55, uy, madre, de 55 kilogramos. ¿Pero qué es la masa, profe? Pues la cantidad de materia que tiene Luis. Luis con sus brazos, con sus piernas, el corazón, el intestino, todo eso, eso tiene una masa, una cantidad de materia igual a 55 kilogramos, ¿sí o no? Entonces, Luis, ¿usted cuánto masa? 55 kilogramos. ¿Y cuánto pesa? Ahí vamos a introducir un nuevo concepto que se llama el peso y las fuerzas en cuanto se cuantifican. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? O sea, de un peso. La unidad son los newtons, en honor precisamente a Isaac Newton, que fue el que dijo todo este cuento de las 3 leyes de Newton y no sé qué. Entonces yo tengo acá mi masa en kilogramo y mi aceleración en qué unidad. Ya lo habíamos visto. Metro sobre segundo al cuadrado. Entonces los científicos dijeron, uy, pues hagámosle un honor a Newton y digamos que la multiplicación entre estas dos cosas, que eso en qué unidades da, eso daría kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso se va a llamar el Newton, ¿sí? Y el Newton que nos permite cuantificar fuerzas. Esos tirones que veíamos, esa fuerza normal, esa fuerza de fricción, ese empujón que yo le daba a las cosas, yo lo cuantifico en newtons. Cuando ustedes le pregunten en qué se mide la fuerza, en newtons. ¿Listo? No se me vayan a confundir ahí. Entonces tengo dos conceptos diferentes. Fuerza, o fuerza que el peso es una fuerza, y tengo masa. Entonces cuando usted le dijeron a Luis que tiene una masa de 55 kilogramos, pero ¿cuánto pesa Luis? Entonces yo tenía acá que la gravedad, ¿cuánto era? Por ahí un compañero me ayudó, que eran 9.8 metros 9,8 sobre segundo. metros sobre segundo. Exacto. Si yo hago esta operación 9.8 por 55, ¿cuánto me da? ¿Alguno tiene una calculadora ahí online? Es que es para no salirme del tablero otra vez. ¿Cuánto les da ese valor? Yo lo voy a hacer aquí en mi computador y que alguno me ayude a verificar. Entonces es 55 por 9.8. Ustedes hacen esa calculadora. 539. 539. Uy, ese número está re bonito. 539. Entonces, ¿cuánto pesa Luis? 539 newtons. ¿Ok? O sea, ustedes pueden darle ese dato curioso a la gente. Oiga, ¿no? Es que usted cuando me pregunta cuánto peso es en newtons, yo no le puedo decir kilogramos. Si me pregunta cuánto masa, con gusto le digo que yo maso 55 kilogramos, ¿sí o no? Ahí están las dos diferencias, ¿ok? Entonces ya sabemos que el peso, ¿qué es? La fuerza ejercida por la gravedad, ¿sí? Ahorita les voy a explicar por qué se multiplica la masa por gravedad. Eso también viene también de una ley de Newton, ¿no? Entonces ya saben, tenemos peso y otra cosa es la masa. Y pues el peso es una fuerza. ¿De dónde sale esa fuerza? La ejerce la gravedad. Porque toda aceleración, ya lo vamos a ver ahora, toda aceleración ejerce una fuerza, ¿sí? Y toda fuerza produce una aceleración. Cuando ustedes le imprimen una fuerza a una caja, la empujan, ustedes le están imprimiendo una aceleración. ¿Se acuerdan que yo en las dos primeras clases les decía, si ustedes quieren acelerar un objeto, tienen que imprimirle una fuerza? De algún lado tiene que salir, porque eso mágicamente no aparece, ¿ok? Entonces ahí tenemos la definición de peso. Hasta ahí, ¿alguna duda, muchachos? ¿Todo claro? Creo que vamos bien. Porfa, si no entienden, por el chat si quieren y me dicen. Listo. Y acá algo que es como mamona y esos dibujos ahí, esos vectores. Entonces yo tengo que la fuerza la puedo descomponer en dos partes, una en X y una en Y. ¿Se acuerdan lo mismo que les decía con la velocidad? Yo tengo una velocidad total y esa se divide en dos componentes, en X y en Y. Eso tiene ahí unas ecuaciones, cómo sacarlo, no vamos a verlo. Pero ¿qué significa eso? Si ven el primer dibujito, el A es un señor jalando esa caja, un solo señor jalando esa caja con cierto ángulo, ¿sí o no? Si yo le dijera a ese señor, oiga, dígame cuánto es esa fuerza, no sé, 5 newtons. Yo a eso le puedo sacar cuál es su componente en X y su componente en Y. Si sé cuánto es esa fuerza, no sé, esos 5 newtons y cuánto es el ángulo que tiene respecto al horizontal. Lo que les decía, un vector tiene magnitud y tiene dirección. Si yo conozco esas dos cosas, yo sé cuánto es la fuerza en X y yo sé cuánto es la fuerza en Y. Y yo le digo al señor, pare ahí, usted ya me dijo cuánto es esa fuerza, cuánto es la dirección, el ángulo que usted le tiene a esa caja. Yo traigo otros dos señores y les digo, mire, la fuerza que usted me tiene que hacer horizontal es tal, y la fuerza que usted, el otro señor, me tiene que hacer vertical es tal. Esa fuerza que ustedes van a hacer, que van a hacer esos dos señores, si son las componentes en X y en Y de la fuerza original, el efecto que producen sobre el cuerpo es exactamente el mismo. ¿Sí? Es exactamente el mismo. Entonces, pues yo no voy a traer dos señores para mover la caja cuando puedo tener un señor moviéndola
con ese ángulo, pero es el mismo efecto, son equivalentes. Entonces ahí dice en el punto B, los vectores componentes en X y en Y tienen juntos el mismo efecto que la fuerza original F, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. Lo que le pase a la caja con el señor solito es lo mismo que le va a pasar a la caja con los dos señores. Eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Lo mismo pasa con las velocidades, con las aceleraciones, pero en este momento solo enfoquémonos en las fuerzas. Ahí, hasta ahí está todo claro, ¿sí? Creo que está claro. Por favor, si alguno no entiende, me avisa. Y pasamos a las leyes de Newton, que decía Luisa que teníamos 3 leyes. Entonces, ¿te acuerdas más o menos de qué decía la primera ley, Luisa? Si no te acuerdas, no pasa nada, pero si te acuerdas, me gustaría que me dijeras que te acuerdas de esa ley. ¿Estás por ahí? ¿Te fuiste? ¿No? ¿No recuerdas? ¿Alguno sabe más o menos qué dice cada ley? ¿No? Yo creo que todos han escuchado la de acción y reacción, que toda acción tiene una reacción, esa es la que todo el mundo se sabe, ¿no? Pero hay las 3 entre ellas se complementan. Entonces vamos a decir la primera, que dice ahí, inercia, y hay un carrito ahí que dice reposo y movimiento, pues yo no sé qué significa eso, pero vamos a intentar explicarlo, ¿sí o no? Entonces, esperen, lo doy aquí, no te me dañes. Vamos a hacer aquí un esquema de las 3 leyes para que lo entendamos súper bien. Entonces, tenemos aquí 3 leyes. La primera ley de Newton, que se llama inercia, que significa, ya lo vamos a ver. La segunda ley de Newton, que es como, se llama como, le dicen como el principio fundamental de la dinámica, le vamos a decir que eso, se llama la segunda, pues, ese es el apodo, la segunda. Y la tercera, La ley fundamental que de es la dinámica. eso, la ley fundamental de la dinámica, exacto. Y la tercera es acción y reacción. Acción y reacción. Vamos a ponerle acá que la segunda es de la dinámica, ¿no? Dinámica. ¿En qué consiste la primera? La primera ley dice que ningún cuerpo alterará su estado de reposo o movimiento constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Ahí quedamos en las mismas porque uno dice, ¿cómo así? Entonces, listo, yo tengo el piso, ¿sí o no? Y tengo mi cajita. ¿Esa caja se va a mover sola? No. O sea, para yo mover esa caja tengo que imprimirle una fuerza, ¿sí o no? O sea, esa caja va a permanecer quieta por toda la eternidad a menos que alguien la mueva, ¿sí o no? Eso es lo que dice esa ley. Si usted esa caja no la mueve, ella se va a quedar ahí quieta, ¿sí? Entonces, cuando yo la mueva, pues esa caja se va a empezar a desplazar y uno dice, pues qué pendeja, eso es lógico, o sea, pues obvio, si no la muevo nadie la va a mover. Pero eso empieza a cobrar sentido cuando uno, por ejemplo, piensa en el espacio exterior. En el espacio exterior uno no tiene fuerza de gravedad, uno está, si uno sale al espacio exterior con su traje y nada lo está agarrando o moviendo, uno va a quedar vagando, flotando en el espacio porque no hay nada que lo atraiga, ¿sí o no? Entonces, imagínense que ustedes tiran un balón al espacio, yo tengo acá el planeta Tierra, así lo más de bonito, con sus continentes y sus mares, no sé qué, y yo tiro un balón lo suficientemente lejos para que la gravedad de la Tierra, digamos que el campo gravitatorio de la Tierra va hasta acá, y todo lo que esté en ese rango va a ser atraído a la Tierra por la gravedad, ¿sí o no? Entonces todos los movimientos están gobernados en la Tierra por esa gravedad. Si yo tiro un balón fuera de la Tierra lo suficientemente lejos para que ese balón ya no esté afectado por ninguna fuerza, ahí es donde uno empieza a entender, ah, claro, esa ley de Newton ya tiene sentido, ya no es tan boba. Entonces, ese balón, digamos que ese balón está quietecito en el espacio. A menos que yo le empuje con una fuerza, ese balón no se va a mover, ¿sí o no? Pero imaginemos que ese balón está vagando por el espacio, porque yo lo tiré desde la Tierra, y ese balón está vagando por el espacio con cierta velocidad, no sé, está vagando. No, no, pero ese dibujo está mal porque precisamente a eso viene la ley. Ese balón está vagando y ese balón, si no hay una fuerza que lo esté moviendo, que lo esté agarrando, ese balón va a ir con velocidad constante. ¿Qué movimiento tiene velocidad constante? El que habíamos visto, movimiento rectilíneo uniforme. Ese balón yo lo tiré al espacio con cierta velocidad y ese balón va a cierta velocidad, no sé, digámosle que 5 metros por segundo. Si nada en el espacio empuja ese balón o lo atrae o lo agarra, ese balón va a vagar eternamente a 5 metros por segundo en el espacio, si nada lo afecta. No sé, si el balón pasa por un planeta que tiene un campo gravitacional aquí, claro, el balón va a empezar a ser atraído por el planeta, pero si nada, absolutamente nada, lo detiene en su camino, va a estar infinitamente moviéndose a esa velocidad, ¿ok? Eso está claro. Esa es la ley. Sí. Entonces, comúnmente le dicen, a lo que está quieto, se le deja quieto. Entonces, si yo no muevo nada, pues ese objeto no se va a mover. Si yo no le aplico ninguna fuerza, no se va a mover. Esa es la primera ley y la fundamental. Entonces, ya tendríamos la ley de inercia, ¿sí?
Por ejemplo, un ejemplo más cotidiano, cuando ustedes van en el bus, cuando ustedes van en un carro, ustedes van con el movimiento que lleva el carro, porque cuando ustedes van montaditos en su carro o en su bus, ustedes van aquí, tin, 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 van en el carro, y cuando el carro va en la carretera, digamos que a velocidad constante, no sé, 80 metros por segundo, eso es muy rápido, 80 metros por segundo, ustedes tienen la velocidad que tiene el carro. ¿Y qué pasa cuando el conductor pega un frenón? ¿Alguno me puede decir qué pasa? Pues uno también queda como quieto. Mm, queda quieto, O pero sea, dime. pues uno se va, no sé cómo explicarme. Pues sí, va algo así como a frenar con el carro, el choque, cuando frena, va a tener como un choque y pues uno va a quedar quieto, ¿no? Ok, vamos a explicar. Eso está muy interesante lo que dice ahí Alejandra, porque ya lo veo desde una perspectiva interesante, pero normalmente cuando va en el carro y alguien pega un freno porque se atraviesa un perrito, uno pues se va para adelante, ¿sí o no? ¿Por qué se va para adelante? Eso está explicado Sí, por esta ley. ¿Por qué uno va con el carro y frena y se va para adelante? ¿Sí? porque hay una fuerza que como que lo atrae al frenarse, ya que hay una velocidad constante. Ahí hay algo interesante que dice Caleb. Dice que hay una fuerza que lo atrae a uno hacia adelante. Realmente, si uno se pone a pensar, no hay ninguna fuerza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Uno siente como una fuerza, uno siente, uy, madre, me estoy yendo adelante, algo me está trayendo. No es que haya una fuerza, es que como yo iba a la velocidad del carro y el carro fue el que desaceleró, o sea, mi cuerpo quiere seguir a la velocidad que yo iba, ¿sí? Si yo iba a 80 metros por segundo y el carro para, pues realmente, imaginen que ustedes van en el carro y solo tienen contacto con el asiento, no se pusieron el cinturón, ¿sí o no? Yo iba a 80 metros por segundo y el carro frena, yo tiendo a irme para adelante porque mi cuerpo quiere seguir yéndose a 80 metros por segundo, lo que les decía. Esa ley dice, si el cuerpo va a velocidad constante y no hay nada que lo detenga, el cuerpo va a seguir. Por eso la gente que no se pone el cinturón, desafortunadamente, por eso dicen, póngase el cinturón, porque cuando usted va en el carro y frena y no se pone el cinturón, no hay nada que usted lo pare de seguir derecho. El vidrio de adelante. Pero realmente, si usted no se pone el cinturón, no hay nada que lo agarre y su cuerpo va a querer seguir yendo a 80 metros por segundo, ¿sí o no? Entonces, claro, la gente que no se pone el cinturón sale volando por el panorámico porque no los detuvo nada, pues el panorámico estaba ahí, de pronto les redujo un poco la velocidad, pero salieron volando, ¿sí? Pero si yo fuera, imagínense que yo fuera en una plataforma así, no en un carro, voy en una tabla con ruedas, ¿sí? Y yo voy parado acá. Si ese hijo de madre tabla con ruedas frena, yo voy a salir volando a la velocidad. No voy a salir volando, o sea, voy a seguir con mi velocidad. Esa tabla, digamos que yo iba con la tabla a 8 metros por segundo. Esa tabla frena, claro, yo voy a salir volando a 8 metros por segundo, va a salir volando para adelante, a menos que haya algo que me detenga. Precisamente esa es la función del cinturón de seguridad en el carro. Usted va en el carro y se pone el cinturón precisamente para que el cinturón lo agarre y usted no salga volando, ¿sí o no? Esa es la primera ley de Newton. Si yo no detengo el cuerpo va a seguir porque no va a haber nada que lo pare, nada, absolutamente nada. Entonces es muy importante siempre llevar el cinturón porque si hay un frenón, claro, uno se va y chao, porque sale volando. Entonces, eso es importante. Esa es la primera ley, ¿sí o no? ¿Alguno no le quedó claro esa primera ley? ¿Alguna duda? ¿No entendieron el ejemplo del carro? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí entendieron por qué no hay una fuerza que lo atraiga uno hacia adelante? No es que haya una fuerza, se siente como una fuerza, pero realmente es que el cuerpo quiere seguir y va a seguir, el cuerpo va a seguir, lo que frenó es el carro, pero yo sigo si nadie me detiene, ¿listo? Bueno, me levantan la mano, porfa, si me entendieron. ¿Siguen ahí? Si están ahí. Talía entendió, Caroline me dice que entendió, Brian me dice que entendió, Ashley entendió, Alejandra entendió, Edwin entendió, Caleb entendió. ¿Me faltó alguien por ahí, Carolina? ¿Alguien que no haya levantado la manita? Sofi, Andrés André, Castañeda acaba de levantar la mano. Sofi, ¿tú cómo vas? No hemos visto tu mano. Sofía, ¿estás por ahí? Si vamos bien, si has entendido, María Fernanda creo que no ha levantado la mano. Porfa, si no entienden, me dicen ahí por el chat y volvemos a explicar. Creo que hasta ahí vamos bien. Listo, tenemos la primera ley. Eso ya sabemos y ya le pueden explicar a la gente por qué hay que ponerse el cinturón, porque es importante. No es que hay que me van a poner una multa al tránsito. Al tránsito, pues ellos ponen multa, pero realmente uno se pone el cinturón es para salvaguardar su vida y no salir volando. ¿Sí? Listo. La segunda ley que me decía por ahí, que creo que era Luisa, que era como el principio fundamental de la dinámica. ¿Qué es eso? Entonces vamos a volver a la presentación un momentico y súper rápido. Entonces dice, ay, hijo de madre, este celular se me va a descargar. Dios, esperen un momento. Qué pena con ustedes, voy a conectarlo aquí súper rápido. No contaba con esto que se me fuera a descargar.
Entonces, ¿ya se está viendo la presentación? No, no se está viendo. Dame un minuto. Estamos viendo leyes de Newton. Ok, ya la paso. Te preocupes. Hijo de madre, menos mal me di cuenta, si no, se moría la clase. Listo. Espérate un minuto que no se me enloquezca este celular. Qué pena, qué pena, qué pena. No te trabes, por favor. Listo. Seguimos viendo leyes de Newton, ¿sí o no? O se puso en blanco. Está cargando, Está cargando, espera un segundo, ya te digo que estamos viendo. por favor, no te trabes. Listo, ahora sí, volvimos a las leyes de Newton, ¿no? Leyes de Newton, Entonces, correcto. listo, estábamos en esta diapositiva, ¿sí o no? En esta. Entonces, la primera ley ya la sabemos. Segunda ley, yo veo un carrito ahí y yo veo ahí una operación que dice fuerza es igual a masa por la aceleración. Yo creo que todos hemos escuchado esa vaina alguna vez. Pero ¿de dónde sale esa vaina? ¿Qué quiere decir eso? Espera, pongo el computador un poquito más para acá. Entonces, eso significa que a todo cuerpo que yo le aplique cierta fuerza, este va a experimentar una aceleración. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que para yo imprimirle una aceleración a un cuerpo, yo tenía que imprimirle una fuerza. Eso es lo que dice esta ley, básicamente. Todo cuerpo sometido a una aceleración es porque una fuerza lo está jalando, ¿sí o no? Y yo puedo cuantificar eso con una ecuación muy simple. Esa que está ahí, fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, esperen, vuelvo otra vez al tablerito virtual y yo puedo calcularlo. Acuérdense, la fuerza se mide en newtons. Ay, no quiero. La fuerza se mide en newtons, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y justamente esa ecuación que estábamos viendo del peso, ¿sí o no? ¿Qué dice el peso? Que el peso es la masa por la gravedad. ¿Qué es eso? Lo mismo que cualquier fuerza. Esperen, lo voy a dibujar acá. Que cualquier fuerza es igual a una masa por una aceleración. ¿Sí ven? Sale exactamente de ahí. Es la misma explicación. Entonces, esa segunda ley que dice, si yo tengo un cuerpo, una cajita acá, y yo lo quiero acelerar a, no sé, a 2 metros por segundo, y ese cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos. ¿Alguno me puede decir con esta fórmula cuál es la fuerza que yo debo aplicarle a ese cuerpo? Es un cálculo ahí súper sencillo. ¿Qué fuerza debo aplicarle a un cuerpo de 5 kilogramos para que se mueva a una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Quién me dice ese datazo ahí? ¿Alguna idea? ¿No? Si vamos bien, chicos, ¿están con el tema? ¿Sí están entendiendo? ¿O alguien tiene dudas, porfa? Dígame si tienen dudas y paramos. Todavía tenemos tiempo para explicar las tres leyes. De pronto podemos repetir la pregunta si de pronto no la escucharon. Recuerden, la segunda ley de Newton que dice que todo cuerpo sometido a una aceleración es porque yo le aplique una fuerza. O verlo desde el otro lado. Si yo quiero aplicarle una aceleración a un cuerpo, tengo que aplicarle una fuerza. Eso no sale de la nada. Yo no puedo acelerar un carro sin aplicarle una fuerza. Así como yo tampoco puedo mover una caja si no le aplico una fuerza. Y entonces, si yo le aplico una fuerza a esta caja de masa M, esa caja va a experimentar una aceleración en esta dirección. Y eso yo lo puedo relacionar. Newton dijo, uy, pero ¿cómo se relacionan estas tres cosas? Newton dijo, pues es que la fuerza es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que éste tenga, ¿sí? Esa misma ecuación es la que vimos ahorita ¿se acuerdan que explicamos el ejemplo de Luis? Que cuánto era el peso de Luis. Lo mismo, la fuerza, que es un peso, es igual a la masa de Luis por la aceleración a la que está sometida Luis. ¿Cuál es la aceleración a la que está sometida Luis? Pues la gravedad. Y eso nos da el valor que teníamos ahí. Entonces, vuelvo y les hago la pregunta. Tengo una caja de masa 5 kilos y me están pidiendo en el trabajo, necesito que esa caja me la mueva a una aceleración constante de 2 metros por segundo. ¿Qué fuerza tengo que aplicarle? Señoras y señores, si ustedes fueran ingenieros físicos, ¿qué fuerza tengo que aplicarle? Usemos esa ecuación. ¿Qué fuerza tengo que aplicarle ahí? Dígame por lo menos el número, la magnitud de la fuerza, ¿cuál es? ¿No, chicos? 10. 10, muy bien. 10. ¿10 qué? Habíamos dicho que en honor a Newton habían dicho que esta unidad, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, o sea, la multiplicación de esto y esto, ¿en qué unidades estaba? 10 Newton. 10 Newton, listo. Ahí está. Esa es la segunda ley de Newton. Ya, no es más.
La primera, súper fácil, súper intuitiva, el carro, que es que yo freno y salgo volando, o que si no muevo la caja no la muevo. Y la segunda que es ya, F es igual a M por A. Y allá yo puedo cuantificar eso. Les pongo otro ejemplo. Tengo una caja. Ay, pucha. Bueno, cambiemos la caja porque es que el profe está como intenso con el cuento de la caja. Un vaso con agua, como el que tengo aquí porque tengo sed. Tengo un vaso con agua en una superficie y yo le aplico un empujón de, yo qué sé, 20 newtons. Y ese vaso ya con agua y todo pesa, tiene, ¿cuál es el peso del vaso? No sé, el peso no, la masa. Ese vaso tiene una masa, no sé, de 2 kilogramos. ¿A qué aceleración yo sometí ese vaso? ¿Qué hago ahí, muchachos? ¿Qué hago para sacar la aceleración de ese vaso con esos dos datos? Punto positivo al que me diga. De pronto tómense un segundo y háganlo cada uno en un papelito y volvemos en un minuto a ver cómo lo plantearon. Un minuto, ¿cómo se saca esa fuerza? Esa aceleración. Yo voy a poner el timer aquí. Eso. Para los que les gusta este tema, señor ingeniero, señor físico, señor matemático, el que sea. Ni siquiera, si ustedes están, no sé, en supermercado para mover tal caja, ¿qué fuerza necesito para mover esa caja? Pero en este caso, si yo le aplico una fuerza de 20 newtons a una caja, a un vaso de 2 kilogramos, ¿cuál es la aceleración? ¿Qué tengo que hacer con esta ecuación? Es algo que llevamos haciendo estas dos clases. ¿Qué pasa cuando yo tengo una ecuación con incógnitas? Dime, Alejandra, ¿Se multiplica? ¿qué se multiplicaría? La masa por aceleración. La masa por la aceleración. Entonces, ¿qué masa tengo? Tengo 2 kilogramos. Y me dicen que la multiplique por la aceleración. Uf, pero es que no tengo la aceleración. Tengo la fuerza. ¿Qué hago ahí? No, dividir la masa por la fuerza. Despeja. ¿Cómo se despeja? Me dijeron que divida la masa por la fuerza. Masa por la fuerza. ¿Está correcto? ¿Qué me da la masa sobre la fuerza? La aceleración. La masa sobre la fuerza, pues yo cojo aquí, yo me voy aquí. Entonces yo paso a esta, me dijeron pase a dividir la fuerza, entonces me da masa sobre fuerza por aceleración y eso es igual a 1. Y entonces yo paso otra vez y me da 1 sobre la aceleración es igual a masa sobre fuerza. No creo que esté bien. ¿Qué debo hacer acá? ¿Cómo despejo bien esto? Tengo fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué debo despejar? Sí tengo que dividir, pero con cuidado, ¿qué tengo que dividir? ¿Qué divido yo aquí? Pasa la izquierda. Señor, dime Edwin, no te escuché bien. Pasa la aceleración a la izquierda. O sea, ¿paso la masa aquí a dividir? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿O qué hago? Algo que yo pienso cuando estoy haciendo esto es identificar a quién quiero dejar sola, como cuál es la variable que estoy resolviendo y esa me quiere quedar solita en un lado. Creo que yo ya sé la confusión de los chicos, me acabo de darme cuenta. Tal vez cuando ustedes les ponen las ecuaciones, uno siempre cree que tiene que dejarlo a la izquierda, ¿sí? Uno dice, uy, pero es que tengo que mandarla a la izquierda. No siempre, porque, miren muchachos, o sea, el hecho de que yo deje esto a la izquierda solo o a la derecha solo es lo mismo. No siempre tiene que estar a la izquierda. Por ejemplo, si yo despejo esta ecuación y me queda fuerza sobre masa igual a la aceleración, eso está bien, eso es lo mismo que si yo tuviera aceleración, es igual a fuerza sobre masa, es solo darle la vuelta, ¿sí me entienden? Entonces, cuando ustedes tengan la ecuación, no piensen en, bueno, madre, la tengo que mandar siempre a la izquierda, no, piensen en, tengo que dejarla sola. ¿Me interesa si es a la derecha o a la izquierda? No, no me interesa, tengo que dejarla sola, ¿sí? Entonces, miren lo que yo hice acá. Yo acá veo esta ecuación y digo, ¿qué tengo que dejar solo? Esto. Pero ¿qué es más fácil? ¿Ponerme a pasar esa A completa hacia la izquierda o simplemente pasar la M solita? No, pues pasemos la M solita, pasemos la M solita a dividir. ¿Y qué me queda? Fuerza sobre masa es igual a aceleración. ¿Listo? ¿Sí me entendieron esa parte? Que es lo mismo tenerla a la izquierda o a la derecha la variable que estoy despejando. ¿O a alguno no le quedó claro? Sí. Listo, perfecto. Ok. Tal vez cuando me dijeron masa sobre fuerza, pues claro, ustedes ven esta ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero miren el complique que me voy a meter si intento dejarla a la izquierda. Entonces me dijeron, pues pase esta aquí porque pues la idea es dejarla a la izquierda, ¿no? Entonces me queda
1 es igual a masa sobre fuerza por aceleración. Jue madre, no, pues me pegué tremenda enredada ahí porque ahora tengo que pasar la aceleración, pero no la puedo pasar a multiplicar, la tengo que pasar a dividir. Entonces la paso a dividir. ¿Y qué me queda? 1 sobre la aceleración es igual a masa sobre fuerza. Pues me volvió un 8 ahí. ¿Sí ven? Me volvió un 8 por intentar mandarla al otro lado, me quedó una cosa que yo no estoy buscando. Entonces, piénselo solo, dejarlo sola, no me importa si queda a la derecha o a la izquierda, eso es lo importante. Listo. Y ya, y esa ley es fácil, esa ley es sencilla, solo esa ecuacioncita y sé que si tengo la fuerza y la aceleración, puedo sacar la masa. Si tengo la masa y la aceleración, puedo sacar la fuerza y ya con las tres, ¿sí o no? Y nos vamos a la más chévere de todas, a la que todo el mundo se conoce, acción y reacción, que toda acción tiene una reacción. ¿Pero por qué? O sea, eso siempre es válido. Cuando ustedes vieron que la caja estaba apoyada sobre la mesa, pues yo les dije, es que hay una fuerza normal. ¿Y esa fuerza normal de dónde sale? Pues es que como yo tengo una caja, ¿sí o no? Y yo esa caja la estoy apoyando en la superficie, como hay contacto entre esas dos y la caja está siendo jalada hacia abajo por la gravedad, ¿qué pasa cuando yo a un cuerpo de masa m le aplico una aceleración? Lo acabamos de ver. Si ven que todas las leyes están conectadas, ¿qué pasa cuando yo a un cuerpo de masa m le aplico una aceleración? Aparece que lo acabamos de ver en la segunda ley. A un cuerpo de masa m le aplico una aceleración y ¿qué sale al otro lado? La fuerza. Una fuerza. Listo, entonces, ¿qué está pasando con esa caja? Que yo tengo la caja en la mesa. Ahí la mesa no está haciendo nada, pero yo inmediatamente le pongo esa caja encima, el hecho de que esto esté siendo jalado hacia abajo por la aceleración de la gravedad, hace que esa caja le esté ejerciendo una fuerza a la mesa. ¿Sí? La mesa está soportando una fuerza, ¿sí o no? Pues la fuerza, la mesa recibe una fuerza y pues, pero si ella la recibiera solamente y no hiciera nada, pues esa caja atraviesa, porque el material fue que no soportó esa fuerza, ¿sí o no? Entonces, esperen, vamos a borrar esta aquí G para no confundirlo. Esa G es la aceleración, ¿sí o no? Pero vamos a pintar la fuerza, y la fuerza la vamos a pintar, no sé, pintémosla de azul. Entonces, como esa caja está haciendo una fuerza sobre esa mesa, entonces la fuerza de la caja la vamos a poner como FC. Pues esa mesa está respondiendo con otra fuerza de la mesa, ¿sí o no? Y esa fuerza de la mesa que es, pues la fuerza normal que habíamos visto. Hagan el ejercicio. ¿Qué pasa si acá yo tengo una pared detrás? Creo que no se ve. Si yo pongo mi puño contra la pared, entre más duro lo ponga, yo estoy sintiendo más dolor, ¿sí o no? Porque es que la pared me está haciendo una fuerza a mi puño, ¿sí? Hagan el ejercicio con la mesa. Intenten apoyar su mano sobre la mesa y verán que entre más fuerza hagan sobre los nudillos, pues les está doliendo. Porque la fuerza que ustedes les están aplicando allá es la misma que se les devuelve, ¿sí? Por eso cuando la gente pelea, qué horrible pelea, si uno le pega un puño a alguien, no es solo que yo le pegué el puño a la persona, a mí también esa misma fuerza con la que yo le pegué el puño a la persona, la recibí en mi mano y claro, yo me lastimo la mano, ¿sí? Entonces no hay ninguna acción sin consecuencia y también aplica para la física. O sea, no hay fuerza que yo aplique sin que otra fuerza se me esté aplicando a mí, ¿sí o no? Perdón. Lo mismo pasa cuando yo a esa cajita, a esa misma cajita que tengo ahí, ya olvidémonos de la fuerza normal, si yo a esa cajita le aplico una fuerza con mi mano, una fuerza F con mi mano, sobre mi mano estoy recibiendo la misma fuerza F, pero en el sentido contrario. Entonces, ¿qué dice esa ley? Toda fuerza aplicada sobre un objeto, o sea, como que se recibe sobre el objeto que la está aplicando o sea, con la misma magnitud, pero en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, vamos a, por ejemplo, a poner el ejemplo de dos cajitas. Vamos a dibujar dónde están las fuerzas en estas cajitas. Yo tengo acá mi caja 1 y tengo mi caja 2. Necesito que me ayuden aquí súper. Si sacamos esto hoy, me doy por bien servido y acabamos la clase. Entonces, ¿a qué fuerzas están sometidas estas cajas? Entre ellas, o sea, yo sé que esta caja tiene un peso, yo sé que esta caja tiene un peso 1, sé que esta caja tiene un peso 2, ¿sí o no? Pero ¿qué fuerzas están haciendo entre ellas? ¿Qué fuerzas está la caja grandotota, qué fuerzas está recibiendo? Yo estoy viendo la que ella está haciendo, que es su peso, ¿sí o no? ¿Qué fuerza está recibiendo la caja grande? ¿Alguno me puede decir? ¿El Así no peso de estoy la de bien. arriba? Dime, Edwin. ¿El peso de la de arriba? Listo, la caja grande está recibiendo el peso de la de arriba, perfecto. ¿Algo más está recibiendo esa caja grande? La gravedad.
La gravedad que se ve manifestada en el peso, sí, ahí tenemos las dos fuerzas que se están actuando sobre esa caja grande y les falta una, que fue la que vimos al principio. Ahí falta una. ¿Cuál? La normal. La normal, perfecto. Entonces la superficie le está haciendo una fuerza a esa caja grande. Vamos a llamarla N1, normal 1. ¿Listo? Perfecto. Ahí ya identificamos. Ahora, olvidémonos de la caja grande. ¿Qué fuerzas está recibiendo la caja chiquita? Díganmela así como me la dijeron ahorita, tal cual. ¿Qué fuerzas está recibiendo la caja chiquita? La gravedad. La gravedad, que está manifestada en qué? Que la gravedad es una aceleración. ¿Qué fuerza produce la gravedad? ¿Alguno? ¿Qué fuerza produce la gravedad? ¿Cómo? Dime, Edwin. ¿Cómo dice? ¿Qué fuerza produce la gravedad? O sea, está siendo jalada por la gravedad, pero ¿qué fuerza produce la gravedad en esa caja? La que calculamos ahorita. ¿Qué es esta fuerza? ¿Cómo se llama esta fuerza? Magnitud. El peso. El peso, exacto. La fuerza que está generando la gravedad sobre sus cuerpos es lo que ustedes pesan. ¿Se acuerdan que Luis pesaba 500 y pico newtons? Esa es la fuerza que le está ejerciendo la gravedad a Luis, la aceleración de la gravedad. Entonces la caja 2 está siendo afectada por el peso de ella misma. ¿Qué otra fuerza está recibiendo esa caja? ¿No? Ahí faltan. ¿Cuántas fuerzas faltan? Hay una que no me han dicho. La de la mesa. ¿Cuál? La fuerza de la mesa. Pero acuérdate que la caja, ¿Tiene? pero acuérdate que la caja chiquita no está sobre la mesa. La caja chiquita está sobre ¿qué? Sobre Puede la ser caja la grande. que le brinda la caja más grande. La fuerza que le está haciendo la caja grande a la chiquita. ¿Y cuál es? Pues la misma fuerza normal. Es que no necesariamente tiene que ser una mesa. O sea, si ustedes piensan en la caja chiquita, es como si estuviera en una mesa, pero está en la caja grande. Entonces también está siendo sometida a una fuerza normal por la caja grande, ¿sí o no? Eso está clarísimo. Creo que ahí sí vamos bien, vamos sobre ruedas. Listo, ahí está. Entonces, acuérdense que ninguna fuerza va sin su respectiva reacción. ¿Cuál es la reacción de este peso? O sea, la fuerza que le está haciendo esa caja chiquita a la grande, ¿cómo responde la grande? Pues le hace una normal, ¿sí? Entonces, ahí están todas las leyes, está la primera, la segunda, la tercera, ¿sí o no? Entonces, ya identificamos qué fuerzas hay sobre la caja. Y miremos un ejemplo así súper rápido antes de terminar. Si yo tengo acá una... Ay, pucha, ¿por qué no escribes? Ay, perdón, ya se me estaba como trabando esa cosa. Tengo aquí mi superficie y tengo mi caja y yo la estoy jalando con una cuerda, con una fuerza. ¿Qué fuerzas hay sobre esa caja? Necesito que, si sacamos esto, muchachos, logramos lo de esta clase. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta caja? El tirón, obviamente, porque la estoy jalando y la caja se está moviendo, ¿no? La caja se está moviendo para allá y acá hay unas imperfecciones, bla, bla, bla. ¿Qué fuerzas están siendo aplicadas? ¿A qué fuerzas está sometida esa caja? Dime. Fricción, ¿no? Perfecto. La fricción. Entonces yo acá tengo una sobre esta superficie. Ay, pucha, eso se ve horrible. ¿Y para qué lado va la fricción, Caro? Ah, sí, casi la embarro. Acá hay una. ¿Para qué lado? Dime. Caro o cualquiera, para qué dirección? ¿Te acuerdan que las fuerzas, como nos decía el profe Luis Felipe, son vectores, ¿cierto? Entonces Ajá. tienen magnitud y Y tienen dirección. dirección. Si la ¿Cuál caja es se la encuentra. dirección, el sentido Fíjate, de al esa contrario, fricción? ¿no? Edwin dijo al contrario. ¿Por qué, Edwin? ¿Por qué va al Que contrario? esté como la fuerza igualada, porque no haya una por un lado y la otra, sino que en las dos como quieta. Uy, ¿me puedes repetir eso? Es que no te escuché muy bien. Que uno Otra no vez. se da ni para derecha ni para la izquierda, o sea que como una fuerza nula. Una no es la otra. Ah, ya te entendí, como para que se cancelen. Bueno, eso es interesante, o sea, es más complicada la explicación, tienes razón en una parte, pero piénsenlo así, muchachos. Nosotros dijimos que la fuerza de fricción se oponía siempre al movimiento, porque no me deja moverme. Entonces, si yo tengo una fuerza y mi caja se está moviendo para la derecha, pues el piso le dice, no, usted no se va a ir para ningún lado, le voy a poner una fuerza hacia la izquierda. A veces el piso consigue que yo no lo mueva, a veces sí, pero la fuerza de fricción siempre está independientemente de que yo me esté moviendo, ¿sí? O sea, si yo estoy aplicando una fuerza sobre esta caja y la caja no se mueve porque el piso no me deja, hay una fuerza de fricción.
Pero si al final mi fuerza es tan grande que yo ya la logro mover, sigue habiendo una fuerza de fricción. Puede que no logre detener la caja, pero sigue raspando la caja sobre el piso, ¿sí o no? Entonces hay una fuerza que se está oponiendo al movimiento. Listo, vamos 2. Y ahí ya vimos el par de fuerzas que se complementan, lo que decía Edwin. O sea, como para que se complementen, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y faltan más fuerzas. ¿Qué otras fuerzas faltan ahí sobre la caja? Esas no son todas. El peso El peso, perfecto. o la misma gravedad. El peso, que es la consecuencia de que haya gravedad en el planeta. ¿Listo? Y ahí ya está todo. Ahí me falta algo. ¿Qué me falta? La normal también actuaría ahí. La normal. No sé. Perfecto, perfecto. La normal actúa, me esté moviendo o no me esté moviendo. Si yo estoy pegado al piso y le estoy haciendo una fuerza al piso, va a haber normal. Eso sí, eso no es negociable. Listo, perfecto. Ahí estamos, ahí están las 4 madres fuerzas. Lo logramos sacar, muchachos. Tenemos las 3 leyes de Newton, ya sabemos que es una fuerza, que es un tirón, que es la fuerza de fricción, que es la fuerza normal, que es el peso. Y ya estamos en la capacidad de, con ejemplos, tratar de sacar eso. Entonces, ahorita, cuando ustedes esta semana se vayan a hacer sus cosas, piensen en la vida real qué fuerzas están sometidas los objetos, cuando están caminando, cuando ven un carro moviéndose por la calle, cuando se les cae un libro al suelo, qué fuerzas están actuando sobre esas cosas, porque acuérdense, nada se mueve sin que otra cosa lo esté afectando, ¿sí? Entonces, nada se mueve de la nada. Entonces ahí Carolina nos escribe en el chat. Entonces la gravedad es una aceleración y el peso es una fuerza y el peso es la fuerza que resulta por la gravedad. Toda cosa a la que yo le aplico una fuerza genera una aceleración. Toda cosa que yo acelere es porque lo hice con una fuerza, ¿sí o no? Y ahí es donde sale eso. No, muchachos, de verdad que muy contento porque lo sacamos. O sea, de verdad ya sacamos las 3 leyes de Newton, ya tenemos identificado todo eso y nada. Póngase a pensarlo. No les voy a dejar ejercicios de, ay, calcule cuánto es la fuerza. No, cotidianamente piensen qué fuerzas están actuando sobre las cosas, por qué las cosas sobre las mesas no se caen, por qué cuando se caen, pues lo hacen. La empujé, fue el viento, todas estas cosas piénsenla y en la otra clase seguimos discutiendo eso, ¿vale? Yo creo que podemos... Tengo una Dime. pregunta. Dime, Carla. ¿El viento se puede como contar como una fuerza? El viento, ahí, eso es un tema, es que de esto se desprenden tantas cosas. Por ejemplo, en mi carrera de ingeniería mecánica uno estudia mucho el viento. ¿Por qué? Porque el viento puede empujar cosas o puede oponerse a que las cosas se muevan. Cuando ustedes ven los carros de carreras, si a alguno le gustan las carreras, no sé, la Fórmula 1, ustedes ven que los carros pues tienen alerones y vainas, todo eso es para jugar con el viento. ¿Por qué? Porque cuando un carro anda a muy alta velocidad, el viento es un fluido y el viento se opone a que el carro se mueva. Si ustedes van en un carro o en un bus y ustedes sacan la mano, ustedes van a ver que su mano se va a ir yendo para atrás porque el viento se está oponiendo a que su mano se esté moviendo, ¿sí? Cuando el viento sopla muy duro, claro, el viento empuja cosas. Cuando ustedes han visto los tornados, los huracanes, ese viento es tan fuerte que empuja cosas. Entonces puede ser o una fuerza que se opone o una fuerza que empuja cosas. Entonces sí, lo que tu pregunta es verdadera, se puede considerar como una fuerza dependiendo de sobre lo que esté actuando y con qué velocidad. Bueno, eso depende de muchísimas cosas, ¿ok? Bueno, quedó claro? Gracias. Listo. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿No más preguntas? ¿Todo clarísimo? Bueno, ay, madre, esta vaina se me 1%. 1%, Dios mío, se me va hasta allá. Bueno, chicos, entonces si eso era todo, pues me alegra muchísimo haberlos visto hoy. Espero que vean porfa la clase, los que no la vieron, la clase anterior, como para que se desatrasen un poco. Esa fue un poquito más densa, pero pues les recomiendo que la vean. Y vamos a ver si les mando unos videitos ahí para que vean cositas de fuerza, si les empiece como a interesar el tema. Este tema es muy bonito y si uno deja de pensar que es matemática y que qué pereza matemática, de verdad les va a gustar mucho. Entonces, bueno, espero que tengan una muy bonita semana y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, se cuidan, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. hasta luego. Chao, Buen chicos. día. Se cuidan. Bachilleres, muchas Chao. gracias. Tengan una linda semana y Gracias. nos vemos el otro fin de semana. Igualmente. Cuídense mucho.